Muy bien, y estamos ya cerrando la carta de Juan. Aquí en esta versión dice conclusión, y en la Reina Valera tradicional es el conocimiento de la vida eterna. Y algo ya venimos hablando, ¿no? Quizás conviene cerrar un poco porque estuvimos en el debate de qué era el pecado de muerte y qué no era el pecado de muerte. Pero ustedes vieron o escucharon que generalmente Juan hace afirmaciones y le da este tono, ¿no? Sabemos, conocemos, y dice a ustedes, les escribo en el versículo 13 para hacer como una introducción a lo que viene, ustedes que confían en ese Hijo de Dios, para que conozcan, sepan, ¿no? Eso es lo que él quiere advertir y afirmar, que tienen vida eterna. O sea, más allá de todas estas discusiones, no, pero estas elaboraciones que hicimos, ¿no? De pecado de muerte o pecado que lleva a la muerte, ahora lo vamos a repasar. Él quiere que tengamos nosotros como hijos de Dios la certeza de que tenemos vida eterna, ¿no? Que no nos quedemos puntualmente en el tema del pecado, sino que ya los que somos hijos tenemos vida eterna, ¿eh? Sabemos, confiamos, después dice el 14, confiamos en Dios, pues sabemos que Él nos oye si le pedimos algo a que Él le agrada. Y así como sabemos, confiamos en todo esto, que Él oye nuestras oraciones, también sabemos que ya nos ha dado lo que le hemos pedido. O sea, en este cierre, ¿qué quiere también enseñarnos Juan? La importancia de la oración, ¿no? Y viene hablando de la vida eterna y cómo poder mantener esa vida eterna como santos, como cristianos que no tienen cargas de cometer pecado. ¿Cómo lo hacen? A través de la oración, ¿no? La oración es comunión con Dios, la oración es hablar con Dios, es llevar toda tentación, toda confusión delante de su trono y saber que cualquier cosa que nosotros hablemos con Él, que confiemos, Él va a estar respondiéndonos, ¿no? Lo tomamos primero del lado espiritual, porque a veces lo tomamos muy del lado material. Bueno, si yo le pido tipo una bicicleta de marca rodado tanto, ¿no? Como nos han enseñado a pedir así específicamente algunas líneas, pero no se refiere tanto a eso, sino que está haciendo el cierre y está dejando claro lo que sabemos y lo que entendemos. Entendemos que tenemos vida eterna, entendemos que tenemos este camino de la oración para comunicarnos con Él. Y luego habla del pecado, ¿no? Allí aclara esto de que en el versículo 16, hay distintas versiones, pero dice, si alguno ve que su hermano está con un pecado que no lleva a la muerte, debe orar para que Dios le dé vida, pero debe tratarse de un pecado que no lleva a la muerte, porque hay pecado que lleva a la muerte, y quiero decirles que no se debe orar por quienes los cometen. Todo tipo de maldad es pecado, pero no todo pecado lleva a la muerte. Y ahí hubo todo un debate, que ¿qué conclusión sacamos? Sacamos la conclusión de que se está refiriendo a personas que nunca fueron cristianos, nunca habían tenido una experiencia con el Señor. Pero nos está diciendo que hay personas que tienen cierta tendencia a aceptar el camino de Dios. Por más que tienen vidas de pecado, ¿no? Todos hemos pecado, pero los redimidos ya está, ya tenemos la vida eterna, separemos. Pero dentro de los que están todavía sin Dios, sin fe en este mundo, hay personas que tienen esta tendencia, ¿no? a recibir el mensaje. Por ellos tenemos que orar, ¿no? Decíamos que se refiere a este tipo de persona en donde el cristiano tiene que orar por ellos, confiando, sabiendo, entendiendo, como dice el apóstol acá, que Dios también nos va a responder. Pero que hay personas que nosotros ya sabemos que son duras de corazón, que rechazan a Dios, que les conté el caso, ¿no? De una persona allegada
a mi casa, que está en la Umbanda, y él dijo, no me importa si me voy al infierno, yo sigo con esta religión, ¿no? Ese tipo de personas, ya sabemos que está, ¿no es cierto?, no quiere a Dios, sin Dios, sin fe, más que el camino equivocado. Entonces, esta aclaración es lo que Juan de alguna manera está queriendo hacer, ¿no? Y lleva a la idea de que todo tipo de pecado, o de maldad, perdón, es pecado, pero está esta cuestión de que hay personas que están más abiertas, más dispuestas a recibir el Evangelio, y por ella nos tenemos que preocupar. Y también Graciela daba el testimonio de que en un caso específico ella sintió como que decirle, insistirle a una persona también allegada de creer, sintió en un momento que era tirarle perlas a los chanchos, ¿no? Los que conocemos esta frase que Jesús mismo dijo, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo yo pienso que nos va a guiar a saber cómo orar, como conviene, ¿no? Quizás por estas personas, uno en lo íntimo de su corazón, por más que le duele el camino de equivocación que eligen, uno lleva una oración interna porque no lo puede dejar pero uno allá lo presenta delante de Dios y dice, bueno, Señor, claro, y se lo entrega y no, esta insistencia, ¿no? Porque se sabe que ya tomó. Sí, Valeria. Yo paré por ejemplo, yo paré con el tema de la insistencia con mi mamá. Sí. Porque mi mamá es de Dios. No es porque sea mi mamá, es que es una señora de bien, es ética, ella es de Dios, ella cree en Dios. Pero ella no quiere que yo la hinche con el tema de la Biblia y todo. Y a mí eso me trajo todo un tema de que yo quiero que se convierta. Quiero que se convierta. Y llegó un momento en que el Señor me dijo, basta. Basta, pero es que me preocupa. Bueno, a Gustavo les conté, no sé si les conté, que le preocupaba mucho a su mamá, que también era una mamá. ¿Te acuerdas? O te lo dije a vos por audio, ¿no? Me lo contaste. Entonces, y ella también considerábamos que era del Señor, porque una mujer católica, o sea, conocen a Cristo y todo. Lo único que le dijo a Gustavo, le preguntó un día, mamá, yo quiero tener la certeza de que un día, cuando estemos, que estés conmigo, ¿no? Y quiero, con estas preguntas que te voy a hacer, certificar que vamos a estar juntos. Y ahí le dijo que crean, no le habló de congregarse, no le habló de religión, ¿entienden? Afirmar que ella acepta a ese Cristo que dio la vida, lo podés decir tranquilamente porque ya desde la Iglesia Católica lo conoce, o sea, hay mucho camino hecho, pero nosotros pretendemos que la gente se convierta, venga a la iglesia y ya sea un hermano más, y personas que son mayores, que ya tienen todo un conocimiento de la religión católica, les cuesta. Igual yo no subestimo a los católicos. Yo tampoco. Nosotros tenemos muchos conocidos con Graciela Sí. que están convertidos. Claro. O no, con Susana, tenemos, y la escuchamos el testimonio. Sí, sí. Certifica que es una hija de Dios. Exacto. Entonces ¿quién soy yo para juzgar? Sí, sí. Pero bueno, viene bien decirle, mirá, qué bueno, crees en Cristo como yo, a esa amiga. Bueno, nos unimos en ese Cristo Salvador que dio su vida, afirmando esa verdad, que es la básica. Claro. Después lo demás de los santos y todo. Pero también yo comparto, porque me duele cuando a cualquier católico lo tratan de idólatra, de que se vaya al infierno, o porque... Entonces, seamos prudentes, ¿no? Busquemos los puntos que nos unen. Claro. Y después habrá tiempo en el amor, en el compartir vida. Uno tiene tiempo de decir, bueno, María, sí, yo la respeto, es la mamá la madre de Jesús, pero después con amor uno puede ir dando testimonio, ¿no? Pero no, ¿quién nos pone en ese rol de jueces también? Claro. Pero afirmar eso quizás, ¿vale? Afirmando que ella tiene, para que vos te quedes tranquila. Sí. Pero siempre seguirla por otra cosa. Bueno, dejamos el tema. ¿Qué otra cosa nos quedaba? Entonces, podemos orar, o sea, tenemos vía libre para orar,
Pero nos aclara en el versículo 17 que esto, ¿no? Que si nosotros pecamos, el camino es la muerte. Y si pecamos en esta manera, conscientemente, desechando y despreciando la gracia de Dios, todo lo que estuvimos viendo, ¿no? Entonces, pero no es para nosotros, entiendan esto, porque, como dice luego más adelante, me gustó la versión tuya, léeme el versículo 18, porque acá, como dijo. Dice, sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. Ahí está, ¿no? En la versión mía dice, sabemos que los hijos de Dios no pecan. Y también con Marcelo hemos discutido esto. Que no quiere decir que no pecamos. Entonces no nos podemos poner en el rol de justiciero porque pecamos. ¿Y qué es pecado? Es esa tendencia, como dicen que me gustó. A practicar. Sabemos que los hijos, nosotros, se caracterizan por practicar el pecado. no se caracterizan. O sea, tenemos vida eterna, sabemos que tenemos vida eterna y sabemos que podemos pecar. Pero no esa tendencia, un rebelde, de seguir buscando o practicando el pecado. Entonces, ¿podemos tener ciertos errores? Sí, pero, como dice acá, sabemos que los hijos de Dios tenemos que tender hacia esa santidad, hacia esa vida que agrada a Dios, porque Jesucristo dice que no pecamos o no tenemos que tener esa tendencia a practicar el pecado, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, nos cuida y el diablo no puede hacernos daño. ¿Y ahí cómo dice? Dice, esa parte el 18, la última parte. La última parte del 18. O léelo todo de nuevo. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Ahí está, ¿no? Y un bonus, un plus, que es mantenernos en la santidad de Dios, que es no practicar, no ser rebelde y practicar algo que no le agrada a Dios, es que el maligno no nos puede tocar, ¿no? Como dice la palabra, nos sometemos a Dios, resistimos al diablo, ¿y qué pasa? Huirá de nosotros, ¿no? Hay algo importante en decir, ¿qué significa que el maligno no puede tocarnos? ¿No? Porque ¿qué pensamos de eso? Sí. A veces pensamos que no nos va a pasar nada. ¿No? Que el maligno no nos puede tocar, que no nos va a pasar nada. O que si nos pasa algo siempre es culpa del maligno. Sí, también, sí. Entonces, o sea, siempre es culpa del maligno, pero a veces nosotros también. Es un trabajo en conjunto. Es siempre el maligno, pero a veces nosotros le damos ayudar. Tal cual. Entonces, hay algo importante, ¿no? No practicar el pecado. Sí. Nos asegura no practicar, o sea, no estar haciendo, volviendo a lo mismo, a conciencia, nos asegura que el maligno no nos puede tocar. Que no significa que no nos pasen cosas. Exacto. Significa que el Señor va a estar protegiéndonos en toda situación, a pesar de cosas que nos sucedan. Sí, sí. Y no todas las cosas son causa del maligno. Algunas son pruebas que nos permiten pasar el Señor, otras son situaciones en las que nos metemos nosotros mismos. Imprudencia. Que no podemos manejar. O nos confiamos, nos dormimos y bueno. Tal cual, ¿no? Y no es todo cuestión de echarle la culpa al maligno, pero sabemos que si no practicamos, esto es una promesa importante, si no practicamos, el maligno no tiene lugar sobre nuestra vida. Así es. Esto es una promesa real que tenemos que llevarnos. Si no practicamos, si yo no estoy endurecido en mi corazón, practicando el pecado, el maligno no tiene la puerta abierta sobre mi vida, ¿no? Muy bien. Porque el Hijo de Dios nos protege. Muy bien, y ahora sí podemos ir viendo desde el capítulo 18
el punto 7, que ya hicimos como esta introducción general, en la página 117, ¿lo encontraron? Sí, aquí estamos. 3 afirmaciones y una exhortación final, son el pasaje que leyó Graciela. Entonces, hace como una elaboración, ¿no?, de la primera carta de Juan. Como dijimos, es un llamado a las cosas fundamentales. Y el propósito al escribir la carta es que los que creen también sepan, entiendan, conozcan, sabemos, ¿no?, estén persuadidos, convencidos, seguros de lo que creen. ¿Qué dijimos? Estoy seguro que tengo la vida eterna. Estoy seguro que si yo no practico, no me dedico a practicar el pecado, el maligno no me toca. Estoy seguro que el Hijo de Dios, al morir en la cruz, me libera del pecado y de la muerte. Bueno, todas cosas que hemos ido leyendo. Y la carta concluye, ya estamos cerrando, con ese énfasis. Y en su desarrollo, Juan se interesó por dar a los creyentes bases, ¿se acuerdan? Los argumentos morales, doctrinales y sociales de lo que es esta certeza de lo que es ser cristiano. De modo que Juan resume el tema de lo que deberíamos saber, y ya sabemos, y termina planteando 3 claras certidumbres, cada una de ellas introducidas por la expresión sabemos. Antes de dar vuelta a la página, leamos el versículo 13 y el versículo 15. ¿Qué deberíamos saber? Versículo 13. Dice, les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Muy bien. ¿Y qué sabemos en el versículo 15? ¿Y cómo sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones? También sabemos que nos dará lo que le pedimos. Muy bien, ¿no? Esta es la certeza que con que tenemos que cerrar este estudio, hermanos. Sí, dice, tenemos las peticiones que le hayamos hecho, o sea, las anteriores, ¿no? Sí, sí. Y Él escucha, que también escucha las que hacemos ahora. Entonces, hermanos, al cerrar esto, hay tanto que vimos, pero quédense con estas cosas, ¿no? Lo que sabemos, lo que entendemos. Y acá hay 3 afirmaciones que las vamos a ir viendo. La primera en el versículo 18, que ya lo empezamos a ver, porque me gustó mucho la versión que leyó Graciela. Dice, repasamos, ¿no? Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Nuevamente se indica que el creyente es engendrado de Dios. ¿Quién quiere leer 1 Juan 5, el versículo 1 y el versículo 4? 5:1. Sí. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de él. Muy bien. Y el versículo 4 de ese mismo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Muy bien, a través de creer en el Señor, nuestro papá, pasa a Dios a ser nuestro papá del cielo, ¿no? Tenemos ese nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan cuando Nicodemo va a verlo a Jesús en secreto? Y Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, no puedo entrar al vientre de mi madre. Y dice, no, es nacer del Espíritu. Entonces, cuando nosotros creemos en Cristo, es como que tenemos un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Y ya nacemos a esa vida en el Espíritu que nos conecta con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de ¿qué? ¿Qué dice el texto? A ver quién se acuerda la segunda parte. De que somos hijos de Dios. Qué bueno, es una buena noticia, ¿no? Es tremendo saber que he sido nacido de nuevo, he sido engendrado en el Espíritu, que ese mismo Espíritu en mi corazón da testimonio de que soy hija de Dios. Una maravilla, ¿no? Cuando yo podría estar ajeno a Dios, ajeno a esta vida espiritual, a través de Cristo he sido hecho cercano. Puedo acercarme. Hijos y herederos. Hijos y herederos, sí. Bueno, para cuando vemos el Apocalipsis vamos a ver un montón.
podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Ustedes no se imaginan lo que es eso. Poder recibir esa bendición tan grande de acercarnos a Dios cuando estaba totalmente vedado el camino, cuando a veces se lo dibuja como un abismo, y algún día les voy a conseguir esa que a mí me gusta tanto. Es un abismo, Dios y el hombre, y la misma cruz tumbada así hace como de un puente, y que esa cruz es la vida de Cristo dada por nosotros, y la persona que cruza desde el lugar de inhabilitado al lugar habilitado. De ese abismo lo cruzamos a través de la fe en Jesucristo. Así que es hermoso ese dibujo y siempre lo tengo presente. Hola, Julio. Buen día, bienvenido, ¿no? Siempre la tengo presente cuando explico esto porque me siento muy agradecida al Señor, porque si no, no hubiera habido forma de haber llegado a la otra orilla, ¿no? Muy bien, entonces, la expresión no practica el pecado es engendrado, acá habla de un nuevo nacimiento. Bueno, son distintas las figuras, ¿no? Pero cuando dice es engendrado de Dios se refiere a este nuevo nacimiento. Les explico porque a lo mejor queda la palabra ahí media rara. El segundo puntito, no sé, Valeria, si querés compartir con Julio el apunte para que... Sí, ¿no tienes libro? Dale, sí, yo compartimos tu libro. Estamos cerrando Primera Juan, ¿eh? Ahí está. Estamos en la página 118, en el segundo puntito. La expresión en griego indica que el nuevo nacimiento, no lo voy a leer porque es muy raro, no es solo una fase transitoria en la experiencia del creyente, sino que tiene resultados permanentes. O sea, si yo nací de nuevo, ya tengo nueva vida en Cristo, entonces no puedo volverme atrás, ¿no? Es un resultado permanente, es un resultado de vida. Antes no tenía vida eterna. De repente ya tengo vida eterna y allí permanezco en esa relación con el Señor. Puedo acercarme a su trono confiadamente. La condición de ser hijo de Dios tiene privilegios, pero también tiene obligaciones, ¿eh? Es lindo lo que yo decía, ¿no? Que el Espíritu da testimonio que soy hija, pero ese hija es una gloria, es un beneficio, es una maravilla, pero también, ojo, que también tengo que moverme como hija, ¿no? En determinadas cuestiones. Nora, yo quería Sí. preguntar justo sobre eso, porque Sí. estaba leyendo y ya antes de que dijera lo de la obligación Mm. de pecar, ya me estaba preguntando a ti mismo, porque a veces yo conocí diferentes cristianos de diferentes iglesias en la búsqueda de mi iglesia, y hay un caso en particular que me recuerda a esto. Si bien yo me hago también una culpa y digo, a ver, yo no soy perfecta tampoco. Sí. Pero hay un caso en particular que es realmente una persona que cree en Jesús, que sabe la Biblia pero muy bien, pero está pecando groseramente contra cierta iglesia, ciertos hermanos, y digo, ¿es posible que alguien que creyó realmente, digo, esté en ese estado de animosidad, pero fuerte? Digo, no es Sí, sí. Bueno, está el cristiano, hay que ver el grado. El cristiano carnal, en donde no se deja guiar por el Espíritu, que no quiere decir que se vaya al infierno, pero que está de alguna manera influenciado, haciendo el mal, ¿no? Y está el lobo metido entre las ovejas, que también allí hay que tener un recaudo y hay que obrar, ¿no? O sea, el que es el líder o autoridad del lugar tiene que tomar cartas en el asunto, porque puede lastimar a muchas ovejas, ¿no? Con sabiduría, pero hay que hacerlo. En ese caso que ella dice, si persiste en lo que hace tanto tiempo. No, o sea, hay que llamar entonces, primero. Evidentemente, en el Sí, por ahí no sí. se tiene que considerar que sea un cristiano real. Bueno, en la Biblia está el caso, ¿no? Del Nuevo Testamento, cuando la iglesia ya empieza a organizarse, tiene que haber uno que lo cite a este hermano. Si no escucha, ir con 2 o 3 hermanos de testigo, y si no escucha, ya que se vaya de esa congregación, porque no. ¿Es una autoridad? No, Es un hermano que... igual que yo. Claro. Sí.
Así que no, en ese aspecto hay que tomar cartas en el asunto porque ya está dañando, está lastimando. Y no es decir, ay, bueno, nadie es perfecto, somos todos hijos de Dios, pecamos. Sí, pero hay grados en donde ya no se puede. Hay que tomar. Nosotros siempre Sí. exhortarlo con amor y él lo recibe, pero nada cambia, digamos. Entonces, sí, Así es. tratar de- Muy bien, ¿no? La expresión esta, bueno, si querías decir algo, No, decilo. por ahí me acuerdo del ejemplo de este pastor que contó Gustavo, Sí, que encontró que había un hermano que siempre pecaba en lo mismo, un poquito de agua. y hasta que un día lo encontró y al final le terminó dando una piña, Sí. y ahí cambió. ¿No? Sí, sí, claro, claro. Un caso Muy bien, extremo. muy extremo. Muy bien, Hay entonces, algo que es importante, ¿no? Que nosotros, más allá de las actitudes, nosotros tenemos que ponerlo en la mano de Dios y no juzgar a la persona, ¿no? Porque realmente nosotros no sabemos quién es salvo, quién no es salvo. Son cosas que determina el Señor, pero sí nos toca cuidar a la iglesia, ¿no? Igual la palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Bien. No es una alerta como saber los frutos de las personas, ¿no? Pero muy bien definió recién Nora entre el cristiano carnal y el espiritual, ¿no? Y todos tenemos de vez en cuando nuestros tiempos carnales. pero por lo que dice, ¿cómo era? Recordame tu nombre. Nadie. Por lo que decía Nadia, no es cualquier cristianito carnal, ¿no? Que tiene sus debilidades, esto es más grosso y ahí, claro, trato de exhortar y claro, sí, sí. seguir. Pero bueno, ahora seguimos con esta idea, ¿no? Del pecado y todo. La condición de ser hijo de Dios, entonces, tiene privilegios y obligaciones. Y una de esas obligaciones es no pecar. No pecar en este sentido de no tener esa tendencia a practicar el pecado. Si yo sé que ponerme a ver una película que tiene un contenido erótico muy fuerte y que me va a producir un daño, le pongo un ejemplo X, no tengo por qué volver a verlo y volver a verlo, pedirle perdón al Señor, directamente tomar una decisión fuerte con la ayuda de Dios y cortar eso, ¿no? Y si cortamos, es una liberación. Y así como eso, el alcohol, la droga, el juego ahora que está de moda, ¿no? Tantas cosas que pueden seducirnos sin ser una cosa espantosa, pero que tarde o temprano nos lleva a la muerte, como dice o a la separación de los propósitos de Dios. Hola, buen día, bienvenido. Allí tiene un banco. Muy bien. Estamos viendo la carta de Juan, cerrando la carta de Primera Juan, así que le damos la bienvenida y estamos hablando de un tema un poco fuerte, de que el cristiano no tiene que tener esa tendencia a pecar. Estamos viendo Primera Juan 5, versículo 18, ¿no? Y seguimos, y estamos siguiendo un bosquejo, pero si quiere ir leyendo el 5.18, ¿no? Un bosquejo que ya la próxima clase posiblemente tengamos la nueva, la próxima o dentro de 2 clases, estamos preparando ya la nueva guía, no la tenía, esta, las cartas generales de segunda y tercera Juan. O sea, si usted sigue viniendo, no sé si hoy viene de visita, van a tener dentro de 2 semanas un material de esto, 1 o 2 semanas, vamos a empezar a estudiar segunda Juan y tercera Juan. Muy bien, entonces seguimos con este tema. Al igual que en primera Juan 4:10, a ver quién lo quiere leer, el tiempo del verbo presente indica continuidad, hábito y permanencia. A ver. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Muy bien. El Señor, en el verbo que se utiliza ahí, es un verbo presente, o sea, que continuamente
Si nosotros pecamos, ¿qué hacemos? Nos equivocamos, metemos la pata, no digamos pecado grosero. Pedimos perdón. Y eso es continua la salvación, como nos ha explicado Pedro, ¿no? Es una salvación pasada, es una salvación presente, porque yo me doy cuenta que hice algo malo, pido perdón al Señor y el Señor, ¿qué hace? Me perdona, ¿no? Porque somos hijos, porque tenemos ese acceso. Entonces, como dice este texto, está expresando la verdad de que no puede pecar, sino de que no persiste en el pecado o vive en el pecado, ¿no? Seguimos con esta idea de que habla de que el creyente puede pecar, no es el pecado, no peca, como algunas versiones dicen, ¿no? Que no peca, pero es esta tendencia a poder equivocarse. Seguidamente el apóstol da la razón de esa seguridad. Cristo le guarda. En el versículo volvemos a leer el 4:18, del 5:18, perdón, que estamos, y dice que el que no practica pecado, sabemos que todo aquel, estoy leyendo bien, ¿no? Sí, que ha nacido de Dios no practica el pecado o esa tendencia al pecado, pues aquel que ha engendrado, que fue engendrado por Dios, le guarda y el maligno no le toca. Tenemos este privilegio entonces, como hijos de Dios, de ser guardados, de ser cuidados, de ser protegidos. Y esa es la verdad, ¿no es cierto? Que más que la idea de enfatizar en la vida del cristiano sobre el pecado, enfatizar la gracia de Dios, que si nosotros nos sostenemos en no practicar el pecado, vamos a ser guardados. Ya lo hemos hablado. El creyente, también lo hemos hablado, no es inmune a la tentación, pero si es guardado por Cristo, el diablo, con todo su poder, no puede tocarlo o no puede sujetarlo. Me gusta una ilustración, se las cuento. Vieron que muchas veces la presencia del Espíritu se relaciona con el aceite. Sí. Y en un libro leí que el enemigo, cuando nosotros estamos untados de ese aceite, vieron que antes era la unción que hacía el sacerdote y le ponía. Gustavo habló el miércoles de la unción que hacía el pastor sobre las ovejas del redil, que los sanaba, los cuidaba de las moscas, que bueno, evitaba un montón de peligros. Pero decía este autor, ¿no? Que tenemos que estar tan untados del aceite, de la presencia del Señor, que el enemigo nos quiere agarrar y se resbale, ¿no? Que se resbale. Y esa es me gustó la ilustración porque es así, nos quiere atrapar, nos quiere seducir en algún área que seamos más frágiles. Yo hablé de esos pecados, pero a veces la lengua, a veces el juzgar al otro, a veces tener un carácter mal llevado y pelear y ser malo con todos en vez de ser agradable, ser más sonriente, más dejar pasar. La generación de cristal, ¿no? Que todo, enseguida reacciono y ya estoy predispuesta a pelear. No son cosas groseras, pero también influye, ¿no? Tenemos malos días. Porque el fruto del Espíritu es amor, que podemos llevarlo al maltrato, gozo, llevarlo a la amargura, paz, que no ser propiciadores de paz en nuestra propia casa, benignidad, tener un corazón. Benignidad es más que bueno, porque a pesar de que el otro no da señales de ser bueno conmigo, yo soy complaciente y trato de cubrirlo, ¿no? Bondad, fe, que es confianza y no dudo. Bueno, y a veces son oportunidades también que Dios nos pone para hacernos ver. Y eso es Gálatas 5:22. Y a mí siempre me paro en mansedumbre. Por el carácter, por todo, mansedumbre. Sí. O sea, el cristiano es eso, mansedumbre. Y después sabemos que está Satanás, que es por todas las cosas que pasan. Pero siempre me quedo en aquello que Jesús decía, no te aflijas, porque yo he vencido al mundo. Así es, Y eso es así. quien nos da la fuerza. Muy bien.
Y somos guardados por ese Jesús que nos dijo eso, ¿no? Esas palabras tan hermosas. Y el último puntito del apunte es, esta es la liberación del maligno por la cual el Señor nos enseñó a pedir en el Padre Nuestro, ¿no? Si vamos a las enseñanzas de Jesús, el Maestro por excelencia, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Otras traducciones dicen, mas líbranos del maligno, ¿no? Pero en realidad ya estamos cubiertos. ¿Cuándo? Cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto a no practicar, no ser rebeldes, sino meternos con un pecado o una tentación. Muy bien, estamos ya en condiciones de pasar al segundo punto. La segunda afirmación, que son los cierres de esta carta tan hermosa. El versículo 19, ¿querés leerlo, Graciela? Sí. En esa versión. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Muy bien. Y sigue con esta idea de esta figura del mal que nos está rodeando. Cuando hablamos con Marcelo en el culto de ese tema tan importante de la ayuda, ¿cierto? De los ángeles, de Dios con todo su staff que vienen a ayudarnos, también hablamos de estas figuras espirituales de maldad, que les queda poco tiempo, ¿no? Ya tenemos la victoria, decíamos, ¿no? La victoria está allá, porque Cristo dijo, consumado es, está todo. Y en el pasaje de Efesios que estamos viendo los días jueves, hasta nos dice que ya estamos sentados en esos lugares celestiales. Decimos, pero como si yo todavía sigo luchando, sigo peleando. Sin embargo, es esa tensión que ya, pero todavía no. O sea, hay un paréntesis en la historia de la victoria del Señor, que es el tiempo que estamos viviendo nosotros. Nosotros somos esta iglesia que es combativa, en el sentido de que estamos en la lucha y tenemos que perseverar en el Señor, porque arrecia, ¿no? Entonces arrecia el mal, y esta afirmación nos hace bien, ¿no? Nos hace bien en estos tiempos, que dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y en la versión más dice, sabemos que los hijos de Dios, sabemos que somos de Dios y que el resto de la gente en el mundo está dominado por el diablo. Tenemos esta seguridad, ¿no? Entonces hay que cuidarse, hay que cuidarse. Entonces vamos a leer los puntitos. Sabemos que somos hijos de Dios. Juan arranca de una generalización del versículo 18 y luego aplica a su vida personal y a todo el pueblo de Dios. Dios sigue siendo la fuente de nuestra vida espiritual. Diferente condición es la del hombre sin Dios, que está bajo el maligno, bajo el control del maligno, dice la NBI, y yace bajo el poder del maligno. Acá resalta el apóstol Juan que es diferente nuestra vida a la gente del mundo. Nosotros ya sabemos que en este mundo está bajo el maligno. Entonces tenemos que ser cautos cómo caminamos, cómo vivimos, porque estamos rodeados, ¿no? Estamos, como cantábamos esa mañana, si estamos rodeados por el enemigo, Señor, tú nos haces ver que los que rodean a nuestros enemigos son miles de ángeles a nuestro favor, ¿no? Siempre va a ser mayor la victoria, la ayuda, la fuerza que viene para alentar al cristiano que para aquel que no está en el camino, ¿no? Porque el que no cree, lamentablemente, está bajo el maligno. Nos guste o no nos guste, está bajo el maligno. Por eso siempre debemos pensar que cada día desde que nos levantamos, vivimos por la misericordia de Dios. No que nosotros seamos mejores que ellos, simplemente porque Dios nos tuvo misericordia. Así es. No fue algo que hicimos nosotros. Por su gracia. Dios y el poder estar bajo la mano de Dios.
Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Salvador. Salvador. Oh, ya tenía a mi abuelo Salvador. Hermoso. Muy bien. Qué lindo. Bueno, esto es como un traspaso al versículo 20, que es otra tercera afirmación. Yo diría que esto está ahí en el medio. Volví a leer el 19 y después unimos el 20. Bueno, y sigo con el 20. Sí, pero lee el 19 que quiero hacer un... Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Bueno, yo pienso que esto está ahí para decirnos, perdón la expresión, ¿no? Pero no se chupen el dedo. En el sentido de que somos hijos de Dios, pero entendamos el contexto, entendamos dónde estamos, porque es muy lindo, ¿no?, el mensaje de salvación y todo, pero salimos de acá reunidos, que estamos todos explicando la Biblia ahí, y nos pasan cosas, como decía Marcelo, nos pasan cosas, pero más que nunca, si el mundo está rodeado por el maligno y nos pasan cosas, más que nunca tenemos que entender que somos hijos y adquirir esta conciencia de que somos hijos y no estamos sujetos a ese maligno, sino que tenemos algo especial de Dios que nos cuida, que nos guarda, que nos protege, que nos pueden pasar cosas, pero Dios manda ayuda, el auxilio en el tiempo oportuno. No sé, no me dan los tiempos para contar experiencias, para no dejarlo ahí en el aire, pero la otra vez, algo sencillo que me une a Marcelo es que el otro día salí a festejar el cumpleaños con mi consuegra y fuimos a ver el río. Ay, qué hermoso, y el sol y el día, nos quedamos en el auto porque había un poco de viento, y en una maniobra que hice sin darme cuenta, no vi una moto que estaba estacionada y la tumbé. No estaba la moto sola, no estaba el que error también, que no estaba muy bien puesta. No la vi, la tumbé. Y digo, bueno, sí, pero viste, lo que menos te pensás vos, que estás mirando el río, que das gracias a Dios por la naturaleza, que qué hermoso, y de repente te pasa esto. ¿Cuál fue la bendición? Que enseguida llamó a Gustavo, Gustavo me conecta con Marcelo, dice, llámalo Marcelo. Marcelo me dice, mira, Nora, quédate tranquilo, sacale la foto acá, allá, pasale los datos. Y yo estaba que, digo, ¿cómo puede ser? Y mis amigas ahí, estaba mi consuegra y todo, pasando un momento así. Y bueno, pero pasó. Pero ¿cuál fue la ayuda? Que gracias a Dios tenía un seguro, que gracias a Dios lo tenía a mi marido que me dio palabras de tranquilidad, a Marcelo que me dice, hace esto, hace lo otro y todo. Y bueno, el momento pasó. Quizás uno dice, ¿y por qué me pasó? Si yo había orado a la mañana, me había cubierto, pero nos pasan cosas. Pero es la vida. Es la vida. Una enfermedad que viene de repente, ¿entienden? Pero siempre, y ustedes miren hacia atrás en su propia experiencia, en situaciones que les ha pasado así, de crisis, si no estuvo Dios con ustedes también. Entonces no nos tenemos que desesperar en el presente por estas cuestiones y decir Dios me abandonó, porque eso es lo que es estar bajo el maligno, ¿no? Como dándole el control a todo, no, porque más allá que pasan estas cosas, Dios está con nosotros y envía a estos ayudantes, a veces humanos, a veces espirituales, que nos dan la salida, nos sentimos más reconfortados, ¿no? Bueno, perdón pero hacía falta un ejemplo. Sí. Estamos viviendo los últimos tiempos. Sí. A veces me he preguntado, ¿por qué me tocó vivir este tiempo? Si antes fuera más fácil. Entonces cuando digo, Señor, es como si me tiraran la camiseta y me dijeran, el partido está bravísimo. Todos patean para allá, pero vos patean para allá. Sí, sí. Y entonces eso me da mucha fuerza y no me interesa el terremoto, que se cae todo, pero Dios me hizo nacer, por algo me hizo nacer ahora. Así es. Así que demos fruto y seamos la luz hoy. Sí, sí. Bueno, y en la serie Los Elegidos, en la introducción, es el pescadito que nada contra corriente, ¿no? Y el pescadito es el símbolo del cristiano que nada contra la corriente. Los estoy volviendo a ver, la verdad que están hermosos. En vez de llenarte la cabeza con un drama, un policial o un gozo, ponete a ver la serie Los Elegidos. Está en Netflix, buscas Los Elegidos. No, y, pero digo, salió la última
La cuarta temporada ya Se viene la quinta. La cuarta, pero no está en Netflix, la cuarta. Está en el sitio web oficial. Está. Aquí está la ¿Cómo? cuarta. En la claro, Ah, sí, en la no, la quinta temporada está por venir, la cuarta. La cuarta. Pero está por la app, no está por sí. Y ya está ¿Cómo se producida. llama? Los elegidos. En Netflix Sí. hasta la cuarta, perdón, hasta la tercera creo, y en la app de The Chosen o Los Elegidos. Pero es muy buena, te la recomiendo, Salvador. Desde el primer capítulo, súper aprovechable. Sí. Muy bien. La tercera afirmación, así hoy cerramos con esto. El versículo 20 entonces era, de nuevo léelo. El 20, Cinco. sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero, porque vivimos en comunión con su Hijo, Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Fíjense qué contenido espiritual, doctrinal, terrible que tiene esto en tan pocos versículos. Nos aclara bien lo que tenemos que saber, que creer en estos tiempos de oposición, donde viene diciendo que estamos bajo el maligno, que el mundo está bajo el maligno, nosotros no, tenemos vida eterna. Y dice, y también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y que nos ha dado la capacidad de conocer al Dios verdadero. Vivimos unidos a su Hijo Jesús y Él es el Dios verdadero que da la vida eterna. Si le podríamos poner trompetas a este mensaje final, acuérdense, estamos cerrando la carta. Y acá apunta con todo Juan a declarar la mayor verdad, la mayor certeza. Sabemos, conocemos esta gran noticia que es de salvación, porque se puede decir que es un pasaje evangelístico en donde está concentrada la buena noticia de salvación, ¿no? ¿Quién tiene otra versión? A ver, una otra versión que no sea esta. Dice, también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo, que es Dios verdadero y vida eterna. Exacto, ¿no? Dios, verdad, tenemos la verdad, tenemos la vida eterna. En Cristo tenemos estas promesas, ¿no? Y ahora sí leemos el apunte para ir cerrando. Esta afirmación tira por tierra toda la teología de los gnósticos que ustedes estuvimos estudiando, que circulaba en ese tiempo. Toda la revelación como la redención son obra de la gracia de Dios. No es en esta ascendencia, ¿se acuerdan que los gnósticos iban como un conocimiento? El que llegaba en una etapa del conocimiento subían un escalón, y llegaban a grados mayores. No es por eso, sino es por gracia. No es por el conocimiento de la persona, que maestros de no sé qué, que hay muchos niveles, ¿no?, de maestros en estas cosas esotéricas, porque no solamente los gnósticos, en el tiempo actual también. Pero acá nos dice que es obra de la gracia de Dios. Somos elegidos, como nos dijo Salvador, somos elegidos por Dios. Sin su gracia no podemos ni conocer a Dios ni vencer al pecado. Solo es posible porque el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Él nos ha marcado, nos ha sellado, nos ha escogido y somos sus hijos. Esta es una forma en la que Juan afirma que la fe cristiana es histórica, o sea, Él ha venido, hubo un momento histórico que vino, no fue una ilusión, como decían en ese tiempo, no fue un fantasma que apareció y después desapareció, sino que fue histórico y experimental, o sea que Él vino con un propósito de darnos vida, de hacernos sus hijos. Es a través de una experiencia personal con Él. El tiempo en los verbos, tiempo perfecto, significa que el beneficio de su venida es permanente. En Romanos 11:29, ¿quién quiere leer? Romanos 11:29. Dice, yo lo encontré. Dice, porque los regalos de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Muy bien, es permanente, Dicen en otra versión. sí, es irrevocable.
una vez que hemos sido nacidos, como yo les decía, de nuevo, no podemos, ya tenemos esa vida y no podemos volver a la muerte. Jesús nos dio entendimiento, nos dio el poder o capacidad para conocer al que es verdadero. No depende de que, ay, cuánto sé, entonces soy hija de Dios. Depende solamente de esa gracia. Y aquí Juan en realidad lo que afirma es que Dios es real. Es la misma expresión que utiliza en Juan 6:32, 15:1, 17:3, cuando se refiere al pan de vida, a la vid y único Dios respectivamente. No tenemos tiempo para leerlo porque ya tenemos que hacer el cierre, pero realmente, ¿cómo enseñaba Jesús? Enseñaba con ejemplos claros de la vida, como el pan, como la vid. Y todo esto es la expresión de que es un Dios real, que se acerca al hombre a través de Jesús. Y el versículo 20, al final del 20, encontramos la más clara y explícita declaración sobre la divinidad de Jesucristo en todo el Nuevo Testamento. Por eso yo les decía, ¿no? A su Hijo Jesucristo. Vivimos unidos a su Hijo Jesucristo, que Él es, ¿quién es? Es Dios. ¿No? Esto no sé cómo harán algunos, como que dicen que es un profeta, cómo lo traducirán, ¿no? Que es un ángel mayor, no sé cómo lo harán, lo traducirán diferente, pero claro, este es uno de los pasajes en donde claramente se manifiesta que Jesús es el Hijo de Dios y Él es Dios. Muy bien, conclusión, versículo 21, y es rara esta conclusión, porque nos llama la atención. ¿Qué dice? Guardaos de los ídolos. Acá dice, cuidado, hijos míos, no obedezcan a los dioses falsos. O sea, no está hablando ya del maligno, sino aquellos que ocupan ¿cómo decía la versión Graciela que me encantó? Aléjense de todo lo que puede ocupar el lugar de Dios en el corazón. Eso, pongan ahí en lápiz los que tienen, ocupar el lugar de Dios, porque decimos ídolos y nos imaginamos la estatua de San Cayetano, qué sé yo, no sé, una cosa así, pero no, es todo aquello que puede ocupar el lugar de Dios, ¿no? El apóstol entonces concluye su carta con un cálido saludo, hijitos míos, le dice, ¿no? Y una solemne advertencia. Guárdense de los ídolos. Y en cuanto a los ídolos, no sabemos exactamente a qué se refería en ese momento el apóstol. Podemos considerar algunas posibilidades. Primero, que solo se trate de una advertencia general de que el conocimiento del Dios verdadero y la comunión con Él son incompatibles. O sea, que todo viene de ser hija o de tener una relación con Él y no de querer encontrar un conocimiento ajeno a lo que el Espíritu Santo nos revela. Pienso en esto de que en los postreros tiempos va a haber como una comezón de oír, ¿no? Y a veces entender que tenemos avidez de conocer cosas espirituales, pero a veces nos venden unas doctrinas que no están en la palabra y hay que tener cuidado. Y hoy domingo tenemos la caminata a Luján. Ah, claro. Sí. Mira. O sea, toda esa gente es la que no tiene fe. Porque el que tiene fe se queda en su casa, tiene una comunión con Dios, tiene una comunión de un tú a tú con el Señor. Pero cuando uno no tiene ese conocimiento, entonces tiene que recurrir a esto. Tiene que ir a Luján caminando para que Dios vea todo el esfuerzo que hago. Sí. Pero, muy bien, seguimos. No fe. Gracias. El punto 2 de la página 120. Puede haber aplicado la palabra ídolos en el sentido que le daba Platón, de las ilusiones de los sentidos, en oposición a las realidades eternas. En este caso, Juan estaría diciendo, no abandonen la forma real por la ilusoria. Bueno, a los que les gusta la filosofía, esto es justo para eso, ¿no? De una realidad ilusoria,
en donde uno cumple cierto limitado espacio, pero nos perdemos de lo real, de la vida real en el espíritu, en este caso, de la vida en Cristo, que bueno, a los que vienen a los jueves que estamos viendo, ¿no? Esta vida en Cristo que Efesios nos propone, la carta, les animo a venir porque se están poniendo jugosas las clases. Esta forma real, pero el artículo definido de los ídolos sigue explicando ídolos, ¿no? Sugiere que tenía en mente algún peligro particular, y en este caso estaría pensando en la idolatría pagana, de la cual Éfeso era un santuario. Justamente en la clase pasada yo les prometí que le iba a traer como un cuaderno en donde están las ruinas de Éfeso, y está hecho a diseño de cómo era en ese tiempo. Está la ruina, pero cómo era en su origen. Y era una ciudad en donde había todo determinados como pequeños altares, pero no pequeños, eran como construcciones de distintos dioses, todo un camino, un mercado, biblioteca. O sea, este es el conocimiento que Pablo de alguna manera está enfatizando, un conocimiento del mundo que desprecia quizás la sabiduría de Dios. Que ese no es el camino, está diciendo, ¿no? Que hay que afirmarse en la verdad de Dios. Y ahí, cuando Pablo está hablando de esto, hijitos, guárdense de los ídolos, Juan, no obedezcan a los ídolos, posiblemente está refiriéndose a esa variedad, de esa presión que había en esa cultura hacia todo eso. Hay un cuadro muy importante que se llama Los dos caminos. Y ahí está bárbaro. Que lo pueda conseguir, incluso en Google se puede. Bueno. El cuadro de los dos, se llama Los dos caminos. Después cuando traiga la compu Marcelo, vamos a ponerla. Entonces, lo más probable es que se trate esto de ídolos, se haga referencia a los falsos conceptos sobre el Hijo, el Padre y la revelación que sostenían los falsos maestros, también los cuales constituían una tremenda estructura idolátrica. La presión de la cultura con otros ídolos de otros dioses, la presión también de estas revelaciones falsas, ¿no? Había muchas herejías circulando, ya lo hemos visto en las cartas de Pedro, ahora en estas cartas de Juan, y era todo un problema para el cristiano que estaba comenzando sus primeros pasos. ¿Lee un ídolo, Graciela? Sí, un ídolo es cualquier cosa que en la vida los hombres veneran en lugar de Dios. Puede ser el dinero, la familia, la profesión, la estructura eclesiástica, una estructura doctrinal que sea diferente a la enseñanza en la Biblia, otro concepto sobre Dios o Jesucristo que el revelado por el Espíritu Santo. Un ídolo es cualquier cosa que ocupe el legítimo lugar de Dios. Buenísimo, ¿no? Y con esto cerramos porque pienso que es bien claro. Vuelvan a leer este listadito y en comunión con el Espíritu piensen, ¿no? Ahí no estaría tan convencido cuando leyó como un ídolo la familia. No, es poner a la familia en primer lugar. Si yo, por ejemplo, mi carácter depende del carácter de lo que me dice mi esposo, mi hijo, yo lo entiendo porque a veces lo he incluso predicado, ¿no? Es poner a Dios en el altar. No es otra cosa de decir, ay no, ¿cómo voy a poner? Es Dios en el altar. ¿Es Dios o es Dios? Yo no puedo enaltecerme, esa palabra que decir, me pongo yo en el altar, al ser una persona egoísta y que quiero que todo, comando todo porque quieren que todos hagan lo mío. Y no es enaltecer a ninguna otra cosa o persona antes que Dios, porque Dios es el único que tiene que estar alta. No quiere decir que uno va a despreciar a la familia, a los hijos, pero ojo en donde ubicamos ese primer lugar. ¿Por qué? Porque cuando yo, por ejemplo, pongo a mi esposo como ídolo, ese ídolo se transforma en tirano.
Entonces puede comandar y dirigir mi vida y yo sumisa ¿a quién? A mi marido, porque quiero agradarlo, quiero, él es todo para mí y yo lo abarco, lo trato, entonces el otro está tan feliz de ser ídolo que termina siendo un tirano. Entonces, ¿por qué? Porque yo cometí el error De darle ese lugar. de en vez de ponerlo a Dios, Claro. que Así Dios... pasa con los hijos también. Y con los hijos también. Los hijos también. Se ¿Cuántas ponen en más? lugar de Dios y el Claro. hijo comanda y muchas veces Sí, daña. y más cuando tenemos un mundo basado en las emociones, entonces, ay no, pero me dijo esto, pero hizo esto, y puede ser un hijo, una hija, puede ser una madre, puede ser... ojo con ese lugar, pienso que esto es muy para este tiempo también, ¿no? Para cuidar nuestro corazón. No es despreciar, pero es saber ubicar. Y muchas veces, cuando ha habido desacuerdo, póngale con Gustavo, yo me remito a Dios, no me pongo a discutir. Le digo, Señor, vos sabés, vos le hablas a él, me hablas a mí, pero vos estás por encima de los dos. Hacele ver. Y bueno, a lo mejor no me dice, Nora, tenías razón, pero en la forma de actuar se ve que, bueno, ¿no? Sin palabras. Como también aceptar que no soy yo la que está en el altar y que algún día también me toca reconocer que él me dio una buena idea, aunque yo me enojé, me dio una buena salida, aunque no me gustó, ¿no? Porque a veces uno, el orgullo está también, ¿no? Así que bueno.